Hola, hoy les presentaré una base de datos en Excel con información organizada y utilizando las funciones vistas en el curso Aplicaciones Informáticas de la Fundación Universitaria Compensar. En la clase se dijo que debíamos escoger la categoría que fuera de nuestro interés. En este caso, escogí información relevante sobre el COVID-19. La información fue sacada de la página oficial del DANE. Esta es una tabla de vista previa de la información. Tuve que organizar esta información y ajustarla en una tabla de Excel. Entonces saqué los datos y después tuve que limpiar la información. Tuve que quedarme con la información entre los meses junio, julio y agosto de 2021 porque era demasiada información y no me cabía. La información la filtré de la siguiente manera: solamente tuve que seleccionar los encabezados y luego con la función filtrar ya podía tener un mayor control de la información. De esta manera ya podía filtrar mucho más fácil la información y tener más claridad. Nos daban la siguiente información: nombre del departamento, edad, sexo, tipo de contagio, ubicación del caso, el estado del caso, si es recuperado, fecha de inicio de los síntomas, fecha de muerte, fecha de diagnóstico, fecha de recuperación, tipo de recuperación. Primero utilicé la función SI para los infectados mayores y menores de edad. ¿Cómo lo hice? Entonces, para hallar los infectados menores y mayores de edad, utilicé la función en la columna de edad y en la prueba lógica puse menor o igual que 17. Si el valor era verdadero, me daba la opción menor, y si era falso, me arrojaba mayor. Y solamente tuve que arrastrar como tal los datos y así los pude concretar. Para hallar el total de infectados, solo tuve que utilizar la función contará. En esta función seleccioné los valores entre cualquier columna. En este caso utilicé la de las fechas de reportes y me dio que en total fueron esta fue la columna que utilicé y me dieron 33 casos. Me dieron 145 casos. Esta fue la información que utilicé. Luego quería saber cuántos infectados hubieron en Cundinamarca. Para ello utilicé la función contar sí. Entonces, ¿qué dice? En el rango utilicé la columna nombre del departamento y utilicé el condicional para todas las celdas que tuvieran el nombre Cundinamarca. Filtré cuántas personas habían en Bogotá y utilicé la función sumar con ese rango ya filtrado. Y me dio 33 en total infectados en Cundinamarca. Para los infectados fallecidos utilicé la función contará. Y como valor utilicé el rango de la columna muerte o fecha de muerte. Todos estos datos fueron los que utilicé y me dieron en total 3 fallecidos. Para los infectados recuperados fue mucho más fácil, solamente tuve que utilizar la función restar. Entonces, ¿qué hice? Resté el total de infectados menos el total de fallecidos, para un total de 142 personas recuperadas. Después inserté una gráfica. Fue muy fácil, solamente tuve que seleccionar como tal los datos y le di insertar gráfico. De esta manera solamente tenía que ajustar la información y algunos colores para que quedara más relevante. Luego quise averiguar el infectado con mayor edad. Para esto utilicé la función máximo y utilicé el rango de la columna edad para encontrar la persona con mayor edad, que tuvo 92 años. Algo parecido hice con los infectados, o pues con la persona infectada de menor edad. También utilicé la misma columna de edad
y utilizando la función mínimo logré encontrar que la persona infectada con menor de edad tuvo un solo año de edad. Después quise saber la cantidad de pacientes por sexo, si era masculino o femenino, y utilicé la función contar sí. Primero, en el femenino como rango utilicé la columna sexo, es decir, esta columna, y como condicional utilicé la casilla E7, en la cual solamente estaba la letra F, y en total me dieron 97 personas femeninas. Para el masculino también hice algo parecido, entonces utilicé la información y utilicé el contar sí, pero esta vez utilicé la celda E6 con la letra M para el masculino. En este caso me dieron 48 personas masculinas para un 66.90% de infectados femeninos y un 33% de infectados masculinos en este periodo de tiempo. ¿Cómo realicé la gráfica? Bueno, muy sencillo, solamente tomé esta información, le di insertar y inserté un gráfico en 3D. Solamente ajusté los colores para que quedara mejor y ya. Después necesitaba saber el promedio de edad de infectados. Para ello utilicé la función promedio y como rango utilicé la columna edad. De esa manera pude sacar la información y concluí que la edad promedio de infectados es de 32 años. Después quise saber el departamento donde hay más infectados en un solo día. Para ello utilicé la función buscar. Primero seleccioné la tabla donde se va a buscar toda la información. Es decir, todo este rango donde va a estar esa información, y utilicé la función buscar V. Seleccioné toda la tabla donde se va a buscar y luego como indicador de columna utilicé la columna número 3, que es en donde estaban todos los nombres de los departamentos, y luego en rango puse verdadero para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Fue de esta forma que me arrojó el departamento de Nariño, en donde hay más infectados en un solo día. Después utilicé la función contar sí de nuevo para la fecha con mayor cantidad de reportes. Pero primero tuve que seleccionar y copiar todas estas fechas. Las copié acá, en esta columna, y después fui a datos y fui a quitar duplicados. Como verán, no se encontraron valores duplicados porque bueno, ya lo hicimos y ya están completos. Después como rango utilicé la primera fecha y como criterio utilicé toda la columna de fechas para un total de 12 repeticiones de casos en esta fecha. Después solamente tuve que arrastrar la información. Con esto nos damos de cuenta que el día 11 de agosto fue el pico más alto con 61 infectados reportados. Para esto hicimos esta tablita. Solamente tuve que tomar esta información y añadir la tabla. Acá nos muestra el pico más alto para esta fecha. Después quise saber la cantidad de infectados por departamento. Para esto tuve que hacer lo mismo. Tuve que ir a la columna de departamentos y utilizar toda esta información. Copiarla y pegarla en esta columna de acá. Y después realizar lo mismo. En datos, quitar duplicados. Pero bueno, ya no hay duplicados porque ya lo hicimos. Y después utilicé la función contar sí.
Como criterio utilicé toda la columna de nombres de departamentos como rango, y como criterio sí utilicé pues cada una de las ciudades. Entonces utilicé como rango todas estas ciudades, toda esta columna, y como criterio utilicé la primera ciudad, para un total de 11 repeticiones de casos por esta ciudad. Después lo único que tuve que hacer fue arrastrar toda la información para que me dieran los datos faltantes. Después, con la autosuma, utilizando esa función, pude verificar el total de datos, 145 datos, lo que es correcto. Y por último, realicé un gráfico con esta información para la cantidad de infectados por departamento. Aquí podemos analizar que Bogotá es la ciudad o el departamento, junto con Cundinamarca, con mayor cantidad de infectados en este periodo de tiempo. Por último, para utilizar la función de dividir, quise sacar el promedio de infectados por zona. Entonces, ¿qué hice? Utilicé primero el dato total de los infectados, lo dividí sobre la función contará, utilizando este rango de datos, es decir, todas las ciudades que hubieron, y sacamos la conclusión de que en promedio por zona de infectados son 5,58 infectados por cada ciudad en este periodo de tiempo. Y bueno, fue de esta manera que utilizamos toda la información y las funciones vistas en las sesiones sincrónicas y vistas pues como tal en la materia. Muchas gracias, espero que haya quedado muy bien y que se haya podido entender. Hasta luego.